Yeah, yeah. Bienvenidos a su podcast Iguanas. El día de hoy les traigo una persona súper interesante. La neta, toda la información, todo lo que vayan a escuchar después de este podcast, los voy a dejar con la mente así. Y con ustedes, la doctora Andrea Cuevas. ¿Cómo estás, Andrea? Excelente. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Creo que es algo súper importante el de poder promover y aportar a la cultura, principalmente en un tema tan diverso y tan emocionante para mí, tan variado, ¿no? Que es lo principal que buscamos aportar. Ok, para los que no saben qué show, este temita, pues, es más que nada la marihuana. Ya anteriormente tocamos lo que fue el CBD, que fue con Miguel, el episodio número 2, si no mal recuerdo. Y pues esta vez vamos a hablar más de lo que es el THC, de un poquito más de cosas más curiosas, ya más técnicas en el ámbito de la medicina. Y pues va a estar bien perrón. Y pues iniciamos con este podcast. Y Andrea, pues igual si me gustaría que te presentaras, que te conocieran, de que te presentaras con los iguanas. Sí, claro que sí. Pues yo soy la doctora Andrea Cuevas, soy una especialista en medicina alternativa, especialmente en medicina de psicodelia para pacientes terminales. Trato yo de siempre aportar al paciente una terapia que ayude más que me lo limite en cuanto a sus funciones y pues en pocas palabras ayudo a que todos los padecimientos se disipen y podamos tener la mayor calidad de vida y una vida pues más digna, que es lo que se busca en los pacientes y generalmente en el paciente terminal, que es el más difícil, pues que no sabemos cómo ayudarle y que generalmente no tenemos la información adecuada y que podamos tomar una decisión más capaz para poder aportarle a nuestro familiar o conocido, amigo, paciente, una calidad de vida muy diferente a la que está acostumbrado. No, nadie debe de vivir con dolor y eso es lo principal que yo busco aportar. No se vale acostumbrarnos a vivir en una situación diferente a la funcional y eso es lo que yo hago. Fundamos Fundación Loto Rojo en compañía del ingeniero Víctor Rocha. Tengo 6 años dedicándome únicamente a las terapias herbolarias o alternativas. Tengo aproximadamente unos 3,200 pacientes en la República Mexicana en los últimos 6 años y trato siempre de que mi terapia sea algo diferente y definitivo, porque generalmente el paciente ya dio muchas vueltas y ya buscó muchas soluciones y ninguna le ha ayudado, y cuando llegan conmigo, pues la responsabilidad es 10 veces más grande que con la del primer médico que llegaron, así que busco generar una diferente calidad de vida a partir de una terapia herbolaria natural o de una psicodelia con el mismo cuerpo de mi paciente y la autosanación generalmente. Eso es lo que yo hago. Estoy pues lista para poder aportar. Me encanta que sea un podcast muy diferente, en donde podamos hablar realmente de las cosas como son y darle opciones a los que nos ven y que podamos también tomar decisiones para familia o amigos o alguien que realmente es muy importante para nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo les quedó el ojo, Oye, pero me vuela la cabeza el hecho de que ahorita tras bambalinas, después de montar todo esto, me dijiste que eres doctora en cannabis. Uh-huh. Pues, ¿cómo fue eso que dijiste? ¿Sabes qué? Me quiero dedicar, pues, al cannabis o a no dominar, sino a estudiar. Claro. esta ¿cómo decir? Yo creo que es una pregunta que me hacen muy seguido y que generalmente la resumo en cuando me di cuenta que debes de atender al paciente y no atender al padecimiento, okay. Es cuando sabes qué tipo de especialidad tomar. Entonces, cada quien lo toma como con su percepción, y ahora sí que vaya pleonasmo, ¿no? Pero con su percepción personal, sería, que okay. Está muy mal aplicado, pero para ser muy específica, y que dice, bueno, para mí el bienestar del paciente se basa en darle esto, ¿no? Y es muy respetable, y en base a esa crianza o cultura, pues se va generando un constructo de lo que para ti es un bienestar en el paciente, ¿ok? Que sería, si yo creo fielmente en que mi paciente va a tener una evolución agradable, dándole yo X fármaco, y yo crecí creyendo eso dentro de mi profesionalismo y dentro de mi constructo de médico o de
profesional de la salud, digamos así, pues yo no voy a quitar el dedo del renglón y a todos mis pacientes voy a seguir un protocolo el cual a mí me ha dado resultados y que en base a mi percepción del mismo estado de él, pues me va a dar un efecto y una terapia. Entonces, cuando yo descubro que si yo atiendo el padecimiento y no atiendo a mi paciente, dejo de lado muchas cosas emocionales que ningún fármaco y ningún tratamiento alópata, que sería el tradicional, me va a proveer. Entonces, ¿de qué manera puedo proveerle a mi paciente un bienestar de una forma natural? Y es ahí cuando, por azares de la vida, conozco al ingeniero Víctor Rocha, que es mi mano derecha en esta fundación, y que gracias a él pues yo he conocido más cosas. Es ingeniero agrónomo, desarrolló una plataforma de investigación Biomatrix con signos y rasgos faciales en pacientes, determinando la evolución del mismo y para identificar cosas positivas y negativas. Y es cuando me lo encuentro en mi vida y me empieza a hablar de esta planta tan maravillosa, y nos conocemos en el primer congreso canábico que hubo aquí en Tijuana. Wow. Hace aproximadamente 5 años, y empezamos a cotorrear y todo. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo está eso? Que aquí va algo súper interesante, ¿no? ¿Cómo está esto de que yo tengo un sistema endocannabinoide y ya produzco algo que genera un efecto en el mamífero y que pueda parecerse a la cannabis o a la marihuana, como comúnmente la conocemos? Entonces me entra ahora sí que la espinita y digo, esto es lo que busco, no es tanto... Estoy en medicina, luego nutrición, y veo que lo que entra por tu boca es lo que genera un efecto, pero lo que busco no es dar fármacos, no, busco algo más noble, busco generar una terapia y un impacto que genere una buena experiencia en el paciente, porque también puedes tener malas experiencias con el uso de fármacos, puedes tener malas experiencias con tratamientos tradicionales, y que para alguien le fue bien, a ti te puede ir mal. Pues entonces depende, ¿no?, de lo que es la reacción del cuerpo, pues todos somos diferentes, somos únicos. Entonces, exactamente. Entonces la clave aquí es en cada ser es único e irrepetible. Yo no puedo generar una receta a partir de que una presentación le sirve a un paciente y la otra le genera una alergia o la otra le genera un efecto, todo contrario a lo que busco probablemente, o no tenga ni siquiera un buen resultado. Entonces aquí es cuando yo empiezo a decodificar el cómo quiero hacerlo, qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, y una terapia única que pueda ser solo para mi paciente, solo a él, beneficiarle, y aunque ese paciente comparta su terapia, no va a ser el mismo efecto, porque ningún ser humano tiene una huella digital exactamente idéntica a la otra. Entonces, no podemos tomar lo mismo, ¿no? Me encanta la idea de poder proveer un bienestar desde la primera vez de contacto, porque eso te demuestra que es algo que no va a generar ningún efecto adverso a corto o largo plazo, y que aparte no tienes documentados ningún fallecimiento o sobredosificación por el mismo. Wow, eso es demasiada información, o sea, digo, wow, esto va a ir para largo, pero no sé, o sea, sigo impactado, o sea, que se pueda estudiar, o sea, que haya llegado, pues, esta, pues, planta a tal grado de decir, ¿sabes qué? Es un método de estudio, o sea, y todos los beneficios que trae y los tabús que tiene de decir, ¿sabes qué? Pues usas marihuana, eres un marihuano, o está mal, ¿ok? Claro. O sea, creo que la gente a veces no comprende, pues, más allá de solamente la parte recreativa, ¿no? Claro. O sea, tiene aparte, pues, sus beneficios, ¿no? Que ayuda para ciertos tratamientos, por ejemplo, pues el cáncer, como ya lo mencionaste, que lo utilizas para tus pacientes terminales. Así es. Y viendo ahorita lo de tus pacientes terminales, ¿Cómo es esa experiencia de tú, o sea, tener al paciente y saber que tiene un lapso de vida corto y irlo encaminando? O sea, ¿cómo es eso? Explícame. Yo creo que lo más importante culturalmente hablando, y siempre va a ser lo que viene de casa, ¿no? Okay. Todo lo que el sentimiento que a ti te genere algo, o el impacto que genere algo en ti, va a venir a partir de tu crianza y lo que has tú elaborado a partir de esa idea. Entonces aquí es muy sencillo cuando lo ves a la muerte como un proceso natural y que no debe ser tomado como un proceso doloroso, porque generalmente la muerte se ve como un proceso doloroso. Sí, es triste. A muchos nos da miedo, la verdad. Exactamente, es depresivo, es una cuestión de ansiedad y de cosas que es un pánico y un miedo inminente que va a llegar, lo inevitable, ¿no? Y que no sabes ni cómo ni cuándo, y eso es lo que te va angustiando y frustrando. Pero el momento de tú ver la muerte como algo
que te va a ayudar como herramienta a trascender y te va a ayudar a ayudar al paciente más bien y a poder dirigir su determinación como humano, que eso va a ser lo final que quede, es cuando logras poder separar el miedo de tu propio miedo, que realmente es tuyo, no es del paciente, ¿no? Y que no se lo vas a transmitir y que vas a ver esto como un proceso de ayuda y como un acompañamiento, que es el acompañamiento es de los últimos 3 a 6 meses de vida del paciente y que a veces pues no tenemos un parámetro de medición exacto y puede ser más, puede ser menos o como puede ser súper repentino. Entonces, siempre que se le vea como un proceso natural y no doloroso, va a ser más fácil para la familia y más fácil para nosotros el de dejar despegar al ser querido o de nosotros en el momento que estamos en él, pues yo creo de tener la capacidad de decir, esto debe de llegar un día y es algo que no debe de ser de sufrimiento. Al contrario, me va a ayudar a abrir otra puerta que probablemente no he abierto en mucho tiempo y que es la de mis miedos y es la de mis limitaciones, emociones y el impacto que estas generen en mí y cómo todo es mi desarrollo interpersonal, ¿no? Claro. Cómo ha sido mi desarrollo en la tierra y cómo va a ser después de que yo trascienda. Si yo no sé qué hay después de la muerte, ¿por qué me voy a preocupar? Simplemente debo de manejar mi terapia como una herramienta que facilite la trascendencia de mi paciente y que yo aporte al mismo tiempo cuando estoy haciendo esto, ¿no? Sí. Entonces, es difícil, yo creo que más difícil porque, si te comparto algo muy personal, el mayor de mis miedos es la muerte y me volví especialista en ella. Entonces, es muy chistoso porque al mismo tiempo que a mí me genera un pánico, porque eso es algo que yo no puedo eliminar, claro, pero puedo controlarlo, y me genera un pánico el no saber pues qué va a pasar, qué va a ser de mí, cómo voy a estar, en qué situación me voy a encontrar, si estoy vulnerable o no, si me van a ayudar o no, si en el caso de que te pones a pensar hasta en cosas de crianza, cuando piensas en morir, ¿no? De, y si no tengo hijos, ¿y quién me va a cuidar? Bien me decían que ten para que te cuiden aunque sea, y pues realmente no, hay muchas cosas que impiden que el ser suelte y trascienda, que también es eso, ¿no? El que me genere un pánico de, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y quién esto? Pero realmente es muy emocionante para el cerebro todas estas situaciones y él va haciendo cambios que se llaman neuroplasticidad, y la neuroplasticidad te va a ayudar a aceptar eso. La neuroplasticidad te va a enseñar a cómo tu cerebro se va adaptando con tus emociones, con tus decisiones, con todo lo que hagas y qué te va a impactar de eso y cómo va a hacer una memoria o cómo va a generar en ti un constructo o un impacto en X o Y. Entonces, yo creo que lo más difícil, pues, es realmente el de poder soltar lo personal para ayudar al paciente a trascender y ver esto como algo súper natural y no como algo doloroso que nos impida el ya no voy a obtener esto, ¿no? Más bien, ocupo hacer esto para obtener esto. Oye, y en tu experiencia, no sé, algo que te haya pasado, o bueno, ¿cuál fue tu primera impresión cuando tuviste el primer contacto que fue tu primer paciente terminal? O sea, ¿cómo fue tu proceso o sea, me imagino que fue muy impactante al principio. Claro, pues realmente en la mayoría del tiempo que yo he estado con los pacientes y que trato de llevar un acompañamiento con familia, de que me encuentro la primera vez con hijos, tíos, sobrinos, nietos y un paciente en cama que a lo mejor no puede valerse por sí mismo ya, que me piden que haga el acompañamiento, que me piden que haga a lo mejor una guía de cómo van a ser los próximos meses, de cómo puedo ayudar a mi familiar, de qué es lo que debo esperar, de doctora, no sé qué va a pasar, cuándo va a dejar de hablar o no, o sea, cosas muy diversas, ¿no? Cada quien tiene sus dudas. Pero la primera vez que me encuentro con un paciente frente a mí, yo creo que, bueno, te digo, yo creo que hasta se me enchina la piel de contarte porque no pensé que llegara ese día. Y yo creo que no pensé que llegara el día en que yo pudiera hacer tanto con tan poco. Y yo no digo tampoco menospreciando mi trabajo, al contrario, sino dando el valor que es real, que somos tan pequeñitos como una boronita de sal o un grano de arena en este universo, y que con tan poquito y tan natural puedas hacer tantos cambios radicales en alguien. Entonces yo decía, pues esto es hermoso, ¿no? Es hermoso el poder compartir con más personas mi conocimiento y poder ayudar a alguien que probablemente en su vida no aprendió algo. Y vamos a hacerlo que en los últimos meses valore todo esto y
atesore y genere una buena memoria para poder despegar. Entonces fue muy impactante porque el primer acompañamiento que yo hice me tocó hacerlo con familia entera. El paciente casi de 100 años, yo duré de los 90 a los 95 con ella. Okay. Entonces se me va a quedar grabado siempre, ¿no? Porque fue un 24 de diciembre cuando fallece mi paciente y me tocó hacer literal el acompañamiento desde que estaba lúcida hasta que ya va perdiendo sus atmósferas, que sería dónde estoy, quién soy y todo eso. Y pues es algo sí muy fuerte, que me gusta compartirlo como enseñanza, pero que yo creo que no todos somos capaces de vivir un proceso a veces así, y es cuando yo entiendo mi labor como profesional, porque es algo que yo no voy a poder sentir, pero sí puedo empatizar con mi paciente y con sus familiares. Entonces, pues es algo muy duro y que yo creo que es de verse para poder valorarse y de que debe uno estar bien atento y bien listo para cualquier situación así, ¿no? Ok, no, sí, wow, sigo como impresionado y vamos a hablar primero de la web, pero salió este tema, pero así es muy interesante, pues o sea, no se escucha mucho, ¿no? Que una persona se dedique a este tipo de cosas, y el hecho de pues tenerte aquí de viva voz y que nos cuentes cómo es este, pues, por así, mundo o este ámbito, sí es bastante impresionante, y luego que lo llevas de la mano con lo que son, pues, drogas, por así decirlo, pero pues son tratamientos, ¿no? Más que nada. Claro. Y quería retomar ya, pues, irnos al tema así de la marihuana. Nos salimos un poquito de contexto de la marihuana. ¿Qué opinas de ahorita de la industria del cannabis? ¿Cómo ves tú esto que se ha ido más comercializando, que ha estado más aceptado ante la sociedad? ¿Cómo lo miras tú? A mí me encanta, yo creo que se pueda dar el acceso a las personas que lo necesitan por medio de las legalidades pertinentes y por medio de la industria o por medio de lo recreativo, por medio de lo medicinal, como sea. Yo creo que es algo súper padrísimo, pero que siempre se debe de tomar en cuenta la dignidad del paciente, y eso es a lo que vamos en todo esto, ¿no? Yo creo, y lo más importante, la industria canábica es una industria súper fructífera, que en pandemia, nada más para que te des una idea, aumentó el 45% del consumo en California de cannabis solamente en la cuarentena, en la primer cuarentena. Estás hablando casi el doble de consumidores, que si estás hablando de economía, pues entran más de $5 billones extras, un decir, mensuales, únicamente en la industria canábica. Entonces, en un país donde es legal y donde cumples con normas y ciertos lineamientos para poder, pues, darle algo de calidad al consumidor. Entonces, la diferencia aquí en México, lamentablemente, es de que la cultura, para empezar, no es la de empatizar. Entonces, se vuelve un poco difícil y más, pues, problemático su legalización, porque no se busca el de la dignidad del paciente, sino el de la economía como principal detonante de la legalidad, ¿no? Entonces, si yo busco eso como principal, ¿cómo puedo decirlo? Estímulo, exactamente, pues no va a ser lo más adecuado para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo una población, por ejemplo, que sé que lo necesita y que es medicinal y que tiene prioridades antes del recreativo y del industrializado. Entonces, para mí, pues primero serían los pacientes y después el recreativo y después el industrializado. Y se está empezando al revés, se está empezando con el industrial. Entonces, si tienes el industrial primero, es más comercial, es más situación de cáñamo, no situación de cannabis, y aquí es donde empezamos en un rollo de que no es lo mismo. Pues no es lo mismo. El cáñamo es una planta exactamente igual a la de cannabis, pero que no tiene las propiedades psicoactivas. Y psicoactivas no me refiero a alguna mala onda. Psicoactividad son 3 cosas: mejora de sueño, risa y apetito. Entonces, si estimulo apetito, si tengo buen humor y si duermo súper bien, es algo que un paciente con cáncer terminal ha perdido. No duerme, no come y no ríe. Por lo mismo que está pensando en su proceso de decir, fuck, me voy a morir. ¿Qué onda? Entonces es cuando dices, ¿por qué no puedo dárselo a mi paciente si es lo que necesita?
¿Por qué le doy un fármaco en vez de darle algo paliativo, que serían cuidados paliativos, que se supone que están clasificados así, porque no van a eliminar el padecimiento, pero sí van a ayudar a disipar un poco los signos o síntomas que te dé este mismo? Pero aquí entra algo que yo te puedo decir y es, no puedo decirte que es 100% real, porque yo tengo pacientes que han desaparecido tumores en etapa 3 y yo no he metido mano, entonces la planta es la que hace esto, ¿sabes? Entonces tengo pacientes en remisión oncológica, sin rastros tumorales, firmados por un instituto mexicano del Seguro Social, un decir, y que dices, entonces, ¿en qué momento está fallando la terapia? ¿En qué momento mi paciente está perdiendo esto? Por eso es que vamos a lo de la legalidad. ¿Quién lo necesita primero? ¿Cómo voy a proveer? Proveo a una industria agrónoma, pero entonces no es una industria médica ni de salud. Pero entonces, ¿qué estoy dando? Cáñamo. Ok, entonces no es cannabis. Entonces no genera un efecto. Entonces, ¿qué genera? Nada, es un aceite. Es igual, ¿ok? Pero no es lo mismo, vaya. Entonces, si me preguntas qué opino en general, pues yo creo que si se hiciera de la manera correcta, fuera lo más exitoso que pudiéramos tener dentro de esta pandemia, yo creo, algo positivo. Sí. Pero lamentablemente, pues no se ve eso y nada más se genera un constructo erróneo por falta de cultura. Es lo que regreso de nuevo. No hay cultura, hay un constructo erróneo y generó una impresión que es totalmente diferente a la que es. Entonces, vamos a avanzar, yo creo, realmente súper, súper lejos de lo que se espera. Yo creo que si te digo 5 o 10 años se me hace poco, porque no tenemos nada de educación canábica. No. Y somos el país más rico después de China en herbolaria. Entonces es como un chiste. Sí, me cae que sí. O sea, yo la verdad te soy sincero, o sea, soy muy, muy, muy ignorante en el tema. O sea, si acaso sé que es el THC y el CBD porque me lo explicaron. Pero sí, yo creo que deberíamos de tener una cultura canábica. Creo que pues todos, porque pues no sé, es algo importante. Y no sé, como me lo planteas, de que primero tuvo el proceso que se tiene que dar. Yo no lo había pensado de esa manera. O sea, todos pensamos de que sí, cannabis, vamos a fumar 420, recreativo, y creo que estamos mal. Tenemos que pensar pues ya de manera seria que esto es para ayudar a gente que realmente lo necesita, no solamente para la diversión. Y sí, que pues tenemos que estar en cuenta que si se quiere legalizar esto, pues empezar por quien más lo ocupa, la verdad. Sí, claro. Y yo creo también que en el punto ese que dices, muy importante, dices que se tiene que legalizar lo medicinal, pero a lo mejor antes de la diversión. Ahí yo también haría una pausa y yo creo que es una cuestión de percepción del individuo, porque si le preguntas a alguien que tiene un estrés de 10 de 10 de lunes a domingo y no ha tenido descanso, si en su único break se arma un porro y eso le provee de poder dormir en los tiempos que no puede dormir y que lo relaja y que ni siquiera es un individuo social, ¿a qué voy con esto? Que se queda en su casa, que consume, que tiene manchis y que todo. Yo creo que ahí también entrara como terapia y fuera de recreativo, pero al mismo tiempo sería terapéutico. Entonces debe de verse la terapia siempre como una herramienta, dependiendo para qué lo necesito, ¿no? Puede ser recreativo, pero si ya genera a lo mejor algo que choque por ahí o nos genere conflicto, pues no va a ser la mejor terapia. Pero si yo tengo una terapia y para mí eso es mi terapia, siempre se va a conservar con el mismo objetivo, que no se pase a otro rollo, ¿no? Que no sea más como revolver mi medicina con la fiesta, generalmente. Pero para alguien puede ser un porro una medicina y para alguien puede ser únicamente en fiesta. Y es ahí cuando es dependiendo de lo que el individuo le genere. Hay veces que una herramienta es como decíamos hace ratito, una cheve puede ser una herramienta para alguien. No puedes decirle a alguien de Mexicali que no se eche una cheve porque es alcohólico y generalmente pues no, o sea, a veces es el clima, es donde estoy habituada a una rutina, ¿no? Algo cultural, lo que hablábamos. Entonces es dependiendo lo que busquemos y yo creo que toda terapia siempre va a tener una herramienta, ya sea buena o mala, pero va a ser una herramienta que nos va a ayudar a hacer algo, que nos va a dar determinada actitud o que nos va a detonar pues cierto efecto. Eso es lo principal. Ok.
O sea, no todo vicio es malo. Exactamente. El alcohol es bueno, se pueden echar su chevecita fines de semana, tampoco abusar, porque pues ya el abuso, como me lo comentaste, pues ya es como que dices, hey, aquí hay un problema. Pues como el ejemplo que me pusiste de este muchacho, pues ok, fuma marihuana, pero pues oye, pues también trabaja, oye, también hace esto, tienes tus responsabilidades. No es como no engancharte en el vicio más que nada. Claro, y yo creo que no tanto como un vicio, verlo aquí, si te desgloso, digo, yo me puedo ir, me especializo en poder sacar lo mejor de un tema para poderle dar las herramientas, vaya, al paciente, sí, y que pueda decidir. Entonces ahí también te puedo tomar esa parte, ¿no? Y decir, un vicio para alguien puede ser el litro de Coca-Cola que diario se zumba. Sí. Y que para él es rutinario y que es exquisito y es muy válido, pero entonces ya que ese litro de soda te está generando un cambio a nivel cerebral por el aumento de glucosa y azúcar y todo lo que esto genera en el cerebro, pues entonces yo creo que también estamos enviciados, ¿no? Con cuestiones añadidas a nuestra cultura. Regresamos a lo mismo. Entonces es una cosa depende de la persona y su experiencia. Claro. Por eso yo siempre digo algo bien importante, y es cuando el primer contacto con alguien y saben a lo que me dedico y me dicen, no, yo ya no fumo, es lo peor que me ha pasado en mi vida, es una experiencia malísima. Y bueno, pues yo siempre hago 5 preguntas y les digo, te voy a hacer 5 preguntas. Si me respondes las 5 preguntas, es totalmente válido que tú me digas que fue una mala experiencia y que fue la peor en tu vida. Pero si esas 5 preguntas no me puedes contestar al menos 2, entonces yo te voy a decir el por qué tuviste una mala experiencia. Entonces empiezo, ¿no?, a desglosar. Me dicen, ¿cuáles son? No, pues, primero, ¿qué cepa es la flor que fumaste? ¿Cuánto porcentaje tiene CBD? ¿Cuánto tiene THC? ¿Es de día o de noche? Bueno, para empezar, ¿sabes cuál es de día, cuál es de noche? Es un decir. El ambiente en el que estabas tú cuando consumías, el tipo de pacientes que había alrededor tuyo, aunque sean amigos, si habían consumido o no, y si había alcohol o no en ellos. Entonces, generalmente no avanzamos de la primera o segunda pregunta, ¿no? No, yo me quedé como que, ¿qué? Exacto. Piensas como en la mala experiencia y de repente digo, ok, es válido, pero ¿qué tipo de strain o cepa era? No, pues, de la normal. Sí. Hay 6,000 variedades de cannabis. ¿En serio? Sí. Wow, yo nomás solo era índica y sativa, no más. Solo en México. Por eso es como el chiste se cuenta solo. Somos el segundo país más rico de herbolaria en el mundo, y 6,000 únicamente de cannabis medicinal, y tenemos más de 100 años prohibiéndolo. Y no nada más está prohibido el consumo, está prohibido la investigación del mismo. Entonces aquí empieza toda la info esta que dices, ¿por qué? Exacto, ¿por qué no tengo acceso a ella? ¿Por qué eso no lo saben los doctores? ¿Por qué no me enseñan de un sistema endocannabinoide cuando tengo un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, un sistema reproductor? También falta el cannabinoide, ¿no? No, es que eso culturalmente está prohibido hablar de ello. No tienes derecho, es ilegal investigar, debes de ampararte. Entonces entra ahí una cosa cultural difícil, porque no puedes permear de la manera correcta. Entonces, ¿cómo quiero yo que sepan qué tipo de planta fumaron por primera vez si no se nos ha enseñado que somos el país más rico en el mundo, en segundo lugar de la misma? Wow. Entonces te explota, ¿no? Y es una cosa muy increíble, pero al mismo tiempo frustrante, de que digas, el mismo mexicano limita la cultura por su falta de información, no tanto porque no exista. No, y pensar, pues, no sé, la antigüedad, pero vámonos a la época prehispánica. Me imagino que, pues, ellos eran, pues, no expertos, ¿verdad? Pero dominaban mucho lo que son, los estudios de las plantas y todo eso. Y pensar, o sea, en esa época, obvio, usaban la marihuana. Claro. Y no sé, no me cabe en la cabeza en qué momento que dices, ¿sabes qué? Corta la relación con la marihuana, o sea, ¿por qué? Porque ahora sí que la historia de la prohibición en México es algo bien interesante. Y prohibición hablando ya a nivel mundial, como se dio en California en un punto cuando no estaba permitido y todo eso, es algo muy radical en un punto, y como que te encierra en el por qué, o dices, ¿cómo es posible?, ¿no? Por ejemplo, había clubes de personas afroamericanas en Estados Unidos, pero decían que pues el individuo de color pues no tenía derecho a divertirse. Entonces la marihuana generaba orgías y generaba todo lo
exótico y todo lo lo anti-iglesia. Exacto. Entonces, cuando empieza a generar toda esta situación de, pues, no ser monógamos, por ejemplo, y que ellos hasta en cierto punto lo relacionen con que fumarte un porro te va a hacer que tú te vuelvas más libertina y que no puedas divertirte porque aparte eres de color, es ahí cuando empieza este constructo de que pues no por esclavos y te prohíbo y esto, y hay muchas cosas ahí bien culturalmente, bien bizarras y bien raras, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se da eso en países como ese, se da en México la prohibición después de ver que genera una valentía en su población y que al mismo tiempo los vuelve más revolucionarios, ¿no? Es un decir. Wow. Entonces llega el momento en que tú puedes ver hasta infografía de, no sé, Emilio Zapata comprándole un porrito en la calle a un niño ambulante que vende caramelos y esto y lo otro, lo puedes googlear, ¿no? Y en blanco y negro ves la foto, está adquiriendo en un dispensario móvil, es un decir. Entonces después de eso llega la prohibición y dices, como si antes no había tanta violencia como esto y el otro, ¿no? Pero es algo cultural que se ha ido y es cuando te truena a lo mejor lo poco o mucho que sabes y te hace énfasis en muchas cosas y te hace clic en otras cuantas. Entonces, la prohibición no es algo que se dé solamente por la ilegalidad de lo que genere, sino por la cultura que también ha sido limitante del desarrollo de la misma cultura canábica. Sí. Porque la iglesia pues no se lleva con la hierba. Ni sexo, drogas y rock and roll siempre va a ser algo que la iglesia te esté martirizando con él y que te diga que no es lo correcto y que no son valores y que no esto, pero yo creo que es la falta de educación, ¿no? El valor lo da el individuo y la planta no te genera un efecto negativo, ella va a funcionar como tú la enseñes a funcionar. Si tú eras violento antes de, vas a seguir siendo violento, es un decir, pero eso no te va a generar un cambio de esencia, no va a cambiar la persona, no te va a hacer violento, no va a ser, o sea, cambios de ese ímpetu, pues no. Como ¿verdad? Que, no te va a dar habilidades más de las que ya tienes. Exacto. Entonces, al momento en que se ve más revolucionado todo esto, al momento en que esto me da una mayor voz, un mayor valor, a lo mejor que yo sea más claro con mis ideas, que yo decida cosas más tajantes, porque estoy más nítida en mis sentidos, no tanto porque ande marihuana, ¿no? Porque yo escucho eso muy seguido. Sí. Veo una nota de periódico y bueno, y ahora mi familia no es impedimento, ¿no? Pero personas allegadas y luego, no, es que asaltó un Oxxo, seguramente andaba marihuano. Para esto yo digo, el chiste se cuenta solo, yo comiéndome unos chetos viendo la noticia y riéndome, ¿no? Después de haberme fumado un porro, obviamente, y digo, bueno, vaya, a mí no me han dado ganas de hacer esas cosas, ¿no? Yo estoy leyendo mi periódico aquí, y mi café y mis chetos y lo que sea, pero llega un punto en que dices, entonces, marihuano para la gente, ¿qué es? Algo malo, o sea, pues como dicen, ¿no? Lento, oscuro, marihuana seguro, ¿no? Exacto. Pero no tiene determinada una característica, simplemente es algo malo, sin valores y sin escrúpulos, y seguro andaba marihuana. Entonces yo creo que eso entra en la parte del libertinaje y en lo que se tiene sesgado en la cultura todavía. Sí. Desde hace años, 100 años, que bailaban, se divertían, tocaban jazz en los clubes de Estados Unidos, personas afroamericanas, y se la pasaban a todo dar, y resulta que pues un sacerdote, alguien los vio, sabes que no te puedes divertir, y híjole, no, ¿por qué? Pues es que esto te hace libertina. Tienen orgías, se divierten, esto, órale, pero realmente nunca le constaba eso ni a la iglesia ni a la sociedad. ¿Era por qué? Porque eres esclavo y aparte no se puedes divertir porque es de color. ¿Y cómo tú te vas a divertir más que un blanco? Entonces llega ya hasta un punto cultural que no hemos podido delegar a otras generaciones, si así quieres decirlo, sí, ¿no? Porque no nos hemos deshecho de eso. Y es ahí lo más importante que digo yo. Quieres trascender y aportas y está bien, ayudas a los perritos de la calle o lo que sea que hagas positivo, que te ayude a trascender, ¡qué chingón! Pero al mismo tiempo necesitas también trascender culturalmente, aunque tú no estés de acuerdo. Sí. Informarte y decir, ¿sabes que esto es bueno, esto es malo? Yo no estoy de acuerdo, pero esto le ha ayudado a tal persona. No estoy de acuerdo, pero sé que esto es esto. Y no tratar de seguir estigmatizando y con un tabú y con un constructo erróneo del consumidor, que es el marihuano, ¿no? Que no tiene estudios y que no puede... Es que lo molesto que eso es lo que agarran como de ejemplo, decir, ok, consume marihuana y es este. Exacto. Y no, ves, hay ingenieros, maestros. Yo recuerdo que tenía una maestra en la universidad que decía, no, mi hijo, yo tengo ahí mis bongas, y la profe bien, ella, buen trabajo, buen sueldo, muy buena maestra, y te quedas como que, wow,
wow, o sea, ¿quién lo iba a pensar? Sí, claro, y aparte de eso, ya si te vas a ligas mayores, como decir, como en la de béisbol o de natación, olímpicos o lo que sea, ya hay varias asociaciones deportivas o ligas profesionales que a lo mejor te están aceptando que en el doping te salga positivo a cannabinoides, ¿no? Como Vale en el caso, todo, exacto, vale todo, en el caso a lo mejor del béisbol, que ya está, porque al mismo tiempo que masticaban tabaco, empieza el estigma del mismo, ¿no? De cómo dejas que no fumen weed, pero sí dejas que mastiquen tabaco todo el partido cuando tiene nicotina, cuando genera hasta un rush de energía en alguno que le genere eso, y cómo no dejas que se fume un porrito, ¿no? Entonces llega esta competición cuando no puedes ni compararlas realmente, Sí. y es cuando se le acepta en algunas ligas que pueda en el dopaje salir positivo. Entonces yo creo que eso es algo que no nos esperábamos y que es como debemos de tomar el ejemplo, porque queremos legalizar y queremos ser como un país de primer mundo, pero no puedes legalizar y serlo. Primero ocupa ser el país de primer mundo y después legalizar las cosas. Educarlos, más bien. Exacto. Entonces, es a veces bien chistoso porque no damos el alcance a nuestra educación personal. Simplemente señalamos, seleccionamos y determinamos, pero nunca nos evaluamos personalmente y decimos, ¿sabes qué? Sí sé o no sé de esto, porque primero debo saber para después opinar y después generar una legalidad. ¿Cómo puedes legalizar algo que no conoces? Y digo no conoces al que das puro cáñamo, entonces quiere decir que no lo conoces. Okay. ¿Cómo le ofreces al pueblo cáñamo si dices que vas a legalizar algo de desconocerlo, es de ofrecerle cannabis? Pues prácticamente como un placebo, ¿no? Por exactamente. Así entonces, el efecto del cáñamo es a partir de un placebo. El placebo es a partir de un efecto que tu mismo cuerpo genera por producción de endorfinas. Las endorfinas son sustancias que generas a partir de un estímulo visual, auditivo, erógeno, al tacto como sea, pero que tú digas, este frasquito que tomo me va a generar esto, porque me dijo mi tía que esto me va a dar sueño y que estoy así, entonces de ahí estoy premeditado al efecto que me va a generar, mi cerebro tiene la señalización. Cuando me lo tomo, mi ansiedad y mi estar pensando y esperando el efecto, pues va a determinar cómo se sigan segregando esos mismos sustancias dentro del cuerpo y nos hagan un efecto, pero realmente es un efecto placebo y lo hace el mismo cuerpo. Wow. Entonces es otro rollo, ¿no? Wow, o sea, no sé, yo estoy así, o sea, no lo puedo creer, o sea, todo lo que me estás contando, o sea, pudiéramos llegar a pensar que la gente de la revolución y la gente que hizo la independencia estaba drogada, estaba en weed, exacto. ¿ok? Pues, no más. Exacto. Sí. Entonces yo creo que empezando por eso históricamente y después yéndote a la prohibición y después yéndote a la cultura y sacando lo más importante de decir ¿cuánto tiempo tiene esto? Y realmente se ha pasado de noche o ni siquiera se nos ha dado la oportunidad de aprender. Es una sola y sencilla razón. Porque yo creo que el ser humano lo que busca es como tener una plenitud. Y cuando busca la plenitud dice envalentona y dice esto me hace sentir bien y soy un ser pleno y me ayuda a disipar mis dolores y aparte me hace ser más seguro. Y aparte de eso, yo creo que es lo que se le tiene miedo, ¿no? Cuando el humano concientiza y cuando dice esto ocupo y esto no ocupo. Yo creo que imagínate que tuvieras así a toda la población que se dé cuenta cuánto puede obtener de beneficio mejorando su dieta, fumándose un porrito y haciendo actividad física. Algo tan sencillo. Primer mundo todos. Para empezar, disminuyes tu tasa de violencia. Okay. Eso pasó en Canadá cuando se legalizó la weed. Wow. Disminuyó un 42% la violencia en las calles. ¿Por qué? Porque tienes gente menos estresada. Robos de automóviles disminuyeron totalmente. Es ¿Por como, qué? A ver, tomen ladrones, les voy a dar su weed, se me callan, ahí se están. Exacto, entonces hay un porcentaje no tanto del consumidor. Si nos vamos a en lo que ayuda y lo que aporta, pues las comunidades de otros países se han visto realmente muy beneficiadas de la legalización de la planta. ¿Por qué? Porque le das al paciente lo que busca, es su herramienta, es algo que le ayuda a ser mejor persona a esa persona. Y es muy respetable, y digo a esa persona, porque van a decir, no, que a mí no me sirvió, y van a hacer comentarios de que me fue súper mal, y pueden poner los comentarios que busquen. Pero a ver, las 5 preguntas, a ver, contéstame a las primeras. Exactamente. Entonces, después de eso, pues ya vemos si evaluamos o qué hacemos, pero no siempre determinado como algo negativo, ¿no? Entonces, yo creo que
primer lugar de que debamos de hacer algo nuevo es culturalmente para ir de la mano con la legalización. No puedes legalizar algo que no conoces. Primero informarnos. Exactamente, más que nada, o sea, para sí. poder saber qué ofrecer, ¿no? Exacto. Wow, qué interesante, por Dios, no lo puedo creer. O sea, todas las cosas que han salido, que la gente en la revolución probablemente usaba weed. Bueno, ya cambiándote un poquito el tema, ¿cuál es tu primer contacto con la marihuana? ¿Cómo tú conoces la marihuana? ¿Cómo? La primera vez que yo consumo, ya era investigadora. Y primero fui investigadora y no consumía. Entonces... ¿Tenías ese pensamiento de que... Ay, no ocupo fumar. No. Ok. Tenía ese pensamiento de... Pues si voy a saber qué es y voy a leer un instructivo, pues no ocupo consumirlo, siempre y cuando sepa qué efectos y qué esto y qué el otro. Okay. Hasta que me topo con el ingeniero Víctor Rocha, que es ahora mi amigo y mi socio, y decimos como de... ¿Cómo pensabas que no ibas a grifear? Dice. Y podías decirle a un viejito... que no se preocupe, si tú no sabías lo que es la pálida. Y si ese viejito se te palidea, me decía. Entonces, hasta el día que me pasó, entendí que tenía que fumar. Okay. Y fue un día que un paciente me habló y me dijo: doctora, estoy viéndola y está usted en una nubecita sentada y se está riendo de mí. ¿What? Entonces yo me quedé así y todavía volteo, ¿no?, en mi consultorio, y pues ya agarro la onda de que probablemente andaba high mi paciente. Y le digo: ¿cómo? No te preocupes, no pasa nada, relájate. Y esto, no, se está burlando usted de mí, yo la estoy viendo, me decía. Entonces, desde ese día, pues me di mucha risa, obviamente, hasta que mi paciente concilia sueño, me ves poniéndole mute al teléfono entre consulta, es real. Y llega el punto en que concilia sueño, ya cuelgo la llamada, y me habla mi ingeniero y le cuento, ¿no? Y me dice: o fumas, porque ¿cómo le vas a hacer a la próxima? Ahorita la libraste, pero tú no sabes cómo se siente, me dijo. No puedes decirle tranquilo si tú no sabes lo que es sentir una cama loca, me dice. Okay. Entonces, debes de consumirlo, ¿no? Bueno, conozco una amiga que fumaba, mi pareja fuma también, él fuma desde los 18, y me dice: pues, fúmate un churrito, nada más para que sepas. Ya después sigue investigando y investiga lo que quieras y documenta lo que quieras, pero fúmate un churrito conmigo. Dije: no, es que ya fumé una vez en la universidad, le dije, y no sentí nada. Aquí no fue mala experiencia, solo no sentí nada. Okay. Le dije, entonces, pues no sé, a lo mejor no sabía fumar. O bueno, no era la dosis, no era la dosis perfecta. Exacto, porque sí sabía qué tipo de flor era, digo, me contesté a mí misma, como dicen, y todo, pero no tuve éxito. Entonces, me doy la oportunidad y fue muy diferente. Y aquí es cuando me truena, ¿no?, el cerebro y es cuando les paso el tip a los que nos ven, y es algo muy hermoso cuando lo eliges correctamente, y es: el ambiente determina el 90% de la atmósfera y el efecto del paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Yo fumo y estoy con mi pareja y estoy con literal familia, es un decir, y me va súper bien, y es una experiencia que no voy a olvidar porque es el efecto más noble y más amoroso que tú pudieras esperar. Entonces yo empiezo a evaluar lo que he investigado y digo: vaya, te pongo yo el ejemplo de un PTSD, de un post-traumatic en pacientes militares de Estados Unidos, en cómo ellos viven, y va a un estudio con ratas. Va súper rápido aquí el ejemplo para que me caches a dónde voy. Sí. Se le da una ratita con su familia, se le deja estar aislada pero con su familia, y una botellita que tiene fármacos, que los fármacos la ponen high obviamente, y pues a ver cuánto consume. Y en la otra jaulita tengo una ratita sin familia y con la misma botella de fármacos o de alguna herramienta, ¿no? La ratita que consume sola lo hace más frecuentemente porque pues no tiene a su familia, no tiene nada que hacer y su cerebro realmente está volando. Y la ratita que está con sus seres queridos tiene ahí llena la botella y nunca va y la consume. ¿Qué determina que consuma el paciente? El ambiente. O sea, ¿qué hace que tú? Me imagino que el hecho de estar con la familia era como que me mantengo ocupado, mantengo la mente. O que tienes un bienestar para ti. Por ejemplo, vas a una fiesta y te gusta el ambiente, vas a pistear. No te gusta el ambiente, te vas a tomar 2 cheves y te vas a ir. Y ni siquiera te va a pegar. Porque no está a gusto, porque no está cool el ambiente. Pero si está muy cool el ambiente, con 1 o 2 cervezas hasta te vas a sentir happy. Y no vas a estar happy. Es tu cerebro
que está haciéndote el paro de ayudarte en ese momento. Exacto, y de divertirte, ¿no? Entonces el ambiente va a determinar el consumo de drogas. La droga no genera una adicción, la genera el ambiente del individuo. Está en guerra, utiliza drogas. Llega a su casa, no necesita las drogas porque tiene otros estímulos de segregaciones en neurotransmisores. Y ya no necesita, no se siente deprimido, no nada, porque segrega amor, porque segrega placer, porque está con sus seres. Entonces, una droga no te determina el efecto en el paciente o le engancha al paciente, sino qué hay cuando lo consume a su alrededor. Un buen ambiente que lo incita a seguir, o un mal ambiente que es el que también lo incita a seguir en un individuo diferente. ¿O qué pasa? Aquí dices tú, es cierto, ¿no? Me pasó una vez esto y otra vez esto, y eran esas personas y en la otra no eran esas personas, y dices, híjole, y encontré la solución. Si no hubieran sido esas personas, no le hubiera pasado mal. Sí. O si hubieran sido las correctas, hubiera tenido un reventón. Entonces llega el punto de autoevaluarte, ¿no? Y es ahí cuando yo digo, ok, entiendo todo cuando consumo. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Qué puedo exacerbar? ¿Qué puedo hacer más nítido? ¿Qué puedo hacer más disminuido? ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo sentirse? Y es cuando empiezo a tejer una rutina con mi paciente, una terapia, a partir de un efecto, ¿no? Entonces mi primer contacto fue muy agradable, pero ya teniendo un contexto previo y de saber, a lo mejor los libros, claro que ayudan, pero no al 100%. Entonces nadie experimenta en cabeza ajena, debes de saberlo. En carne propia. Exactamente. Ahora sí que los fármacos, pues no, podría recomendarlo, ¿no? De que primero el doctor debería probarlo, pues no, eso es algo muy increíble, pero en el caso de alternativas, como es la weed, o cannabis, o marihuana, como queramos decirle, o en el caso de una psilocibina de los honguitos de Catepec, o en el caso de algún otro psicoactivo, pues sí se debe de determinar primero una terapia personal para que como profesionista puedas ofrecerle algo más trascendental a tu paciente, tal vez. A lo mejor algunos nos podremos animar, algunos otros no, pero pues Einstein probaba con todo, ¿no? Sí. Y entonces son cosas que es algo muy curada. Sí, o sea, poder, como quien dice, conocerte, si sabes qué, un chorrito y puedo ser, no sé, más activo, puedo hacer estas actividades. O sea, está bien, ¿no? Como el conocer tu cuerpo, cómo puede reaccionar con distintas drogas. No sé si esto aplica con otro tipo de drogas, ¿aplicaría también o únicamente la marihuana? Tocaste otro tema bien súper curada, así que yo creo que abriste otra puerta, micropuerta dentro de la puerta. Otro universo de la marihuana. Y no tanto sobre la marihuana, yo creo que sobre las drogas y el consumo de ellas, y es la microdosificación, ¿ok? Esa ha sido una de las bases de mi trabajo, y es algo muy padre, que es en cantidades personalizadas mínimas de un consumo, vas a tener efectos mínimos y cambios en neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar su forma. Entonces, la microdosis se puede dar en todos los tipos de drogas y fármacos. ¿Cocaína? Exacto, de todo? De todo. De hecho, hasta en heroína. Hay un doctor que él consume heroína en microdosificación y está en YouTube y él se documenta y él consume sí, es un ejemplo porque eso no tengo conocimiento, pero si fuera 1 mililitro, él lo divide en 10 y se pone la 10ª parte y tiene un efecto. Entonces la microdosificación es la dosis más pequeña que te pueda generar un efecto. Entonces tú vas a seleccionar la droga o la herramienta, pero eso es en el alcohol. No es lo mismo efecto si tú te tomas una copa diaria de vino a que diario te tomes una botella de vino. Ya es un abuso en la botella. Exactamente. Pero la microdosificación de la copa de vino diaria va a generar, por ejemplo, en paciente senil o paciente de grupo de la 3ª o 4º grupo etario, una vasodilatación. Y es como si hiciera ejercicio. Por eso nos ponemos rojitos cuando tomamos vino y nos da calor, porque empieza la sangre a recorrer el cuerpo con mayor rapidez, porque el corazón está bombeando sangre pues eufóricamente y porque está muy cool y porque está en un ambiente agradable, y el vino es lo que hace, abre los vasos, agrega la irrigación sanguínea, la acelera, aumenta el pulso cardíaco y nos pone pues un poquito en un ambiente agradable, cosquilludo, ¿no? Entonces, si yo hago diario ese cambio en un paciente de más de 90 años, voy a tener un paciente vivo por otros 10 años. ¿Por qué? Porque ya hace la actividad física que no puede hacer literal mecánicamente. No puede correr, ¿verdad? Para acelerar el pulso.
O sea, como quien dice, con las drogas podemos jugar con el cuerpo. Exactamente. Wow. Entonces, dependiendo la dosis, es el veneno. Ok. ¿No? Es como los fármacos. Te tomas uno, te va bien, pero si te tomas todo el blister probablemente no la cuentes. Entonces, la diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis. Uy, o sea, pero, no sé, o sea, digamos, la marihuana, ¿no? Es natural, se dosifica, pero en cuanto a las, no sé, las drogas sintéticas... ¿Drogas duras? Ajá, drogas duras, ¿puede también aplicar este tipo de cosas? ¿De microdosificación? Sí. Pero eso depende también de tu paciente. Y veo porque para mí es increíble y yo no soy experta en drogas duras, pero sí tengo colegas que lo son y que han a lo mejor desarrollado un prototipo de trabajo a partir de que su paciente ya ha tenido un contacto con esa herramienta para él y ya puedes dosificarlo. Pero en cambio, si nunca ha tenido un contacto, obviamente no se va a poder dar la microdosificación, porque la microdosificación va a ser para generar un efecto permanente en el cerebro. Lo vamos a recordar como cuando pones una gotita de agua de mar en una piedrita y llega el punto en que perfora la piedra. Sí. Pero si yo le tiro un chorro, aunque dure 2 horas con el chorro de agua, no va a generar un orificio, ¿verdad? Entonces la misma constancia sería la microdosificación. La microdosificación sería tu gota, porque no es un chorro, ¿verdad? Entonces, va haciendo la va diferencia, haciendo un cambio, ¿no? ¿verdad? Constante y oportuno. El cerebro es la roca. ¿Cómo permeo en mi cerebro? ¿Cómo hago un cambio? ¿Cómo genero que mi cerebro me genere una autosanación o me genere una autodestrucción? ¿No? Sí. ¿Con qué decisiones voy a estimular y con qué no voy a estimular? Entonces, en todas las drogas va a haber una microdosificación y una manera de trabajar con ellas, pero siempre se debe valorar al paciente y ver tu tratamiento de elección como qué quiero obtener, como lo que he repetido todo este tiempo. ¿Qué busco obtener? ¿Qué busca mi paciente? No qué me dicta su padecimiento. Sabes que tengo cáncer y yo quiero estar high todo el día porque me duele mucho y porque me dieron 6 meses de vida y porque no quiero ningún otro tratamiento. Y es mi libre personalización. En México, legalmente y por constitución, tu libre personalización es qué decides tú hacer con tu persona y con un padecimiento que te ayuda para paliar un dolor. Decides casarte o no, decides procrear o no, decides vivir en una pareja hetero o homoparental, no importa, esa es tu decisión y es a partir de lo que tú personalizas. Si me he visto así, si me peino así, si me recibo de esto, si voy y hago esto, si me gusta embarrarme un tomate y me quita el dolor, eso es válido, ¿no? Pero cada individuo tiene su libre personalización y es lo principal. Por eso cuando tú te sorprendes, sí, pues hay veces que a alguien le va a ser útil y que ya pasó por cuestiones más duras y la única manera es reducirlo a la mínima para darle una terapia. Entonces ayúdalo, no se le elimines, ¿no? También, entonces hay que ver los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, porque pues muchos vemos, pues sí, lo contra, ¿no? Lo que conocemos de, pues hablando, yo no sé, de la cocaína nunca lo he probado, pero digas, ay, güey, o sea, yo digo, cocaína, pues está mal, pero ahora como me lo planteas, claro, es como que, ok, o sea, está mal en abuso, pero hay gente que le puede funcionar. Exacto. Y hay personas que tal vez les ha sido de herramienta yéndote a algo muy radical y que es difícil de entender y que yo lo entiendo, que sea difícil, pues, porque es algo muy único de cada paciente y es cuando te dicen, es que yo era bien tímido. Y a mí me sirve para esto y para esto y me sirvió para hacer esto y me sirvió para esto o para las expos en la escuela, un decir, o para esto, para lo otro y bla, bla. Y entonces tú dices, bueno, pues si eso no es mentira, si a él le sirvió, pues más bien yo no he empatizado, no logro entenderlo porque no me encuentro en la situación. Y esa es la parte del profesional de salud, que no es lo que debemos entender, que no es lo que tú digas como profesional, es también escuchar en qué necesita él de ti. Viene y te solicita un servicio, pero tú debes escuchar cómo ayudarlo, porque él es el único que se conoce. Tú tienes 10 minutos que llegó contigo, aunque hayas estudiado 20 años. Tienes 10, 15 minutos. Debes escucharlo. Tratamientos previos, tratamientos de esto. ¿Qué le ha servido? ¿Qué no? Ya consume algo. No estamos ni abiertos para eso. Es raro que un doctor le diga, consume para dolor y no fuma weed. No, al contrario. Fuma, ¿y por qué? ¿Y por qué hace esto? ¿Y quién se la dio? ¿Y dónde? Entonces, también preguntar algo que no sabes dosificar, pues no tiene sentido, ¿no? Cuestionas a tu paciente y ya que te dice,
de qué weed es y qué pasa si no sabes qué hacer con eso. Ah, ok. Te das un balazo en el pie como médico, es como que... Exacto. Entonces es mejor siempre conocer algo que vas a implementar y empatizar con el paciente en su necesidad terapéutica. Eso es lo principal. ¿Qué le sirve a él? ¿Por qué seleccionó eso? ¿Y de qué manera le ha impactado en su vida? ¿Sabes qué? No le ayuda. ¿Pasa esto? No, pues obviamente. Pero sí le ayuda, ha trascendido. Lo veo normal, no me imagino siquiera que consume algo. Y resulta que es una persona que diario debe de consumir una copita, porque si no, no es funcional. Y eso te lo pongo de ejemplo de ahora en el COVID, que cerraron las cervecerías o algo así, pasó que eran las filas, y tenías gente molesta, y esos días, si revisas noticias, aumentó la violencia bastante en la ciudad. Entonces pues es que de que lleguen y de la nada te encierren, es como que, ¿qué hago? Exacto. Y luego no tienes marihuana, te quitan el alcohol, pues uno se vuelve loco, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es todo eso? Todo lo que nos ayuda a lo mejor a estar high o felices o eufóricos o contentos o como sea. Pero me la pongas como me la pongas, viviendo en México y generando toda esta cultura ambiental que es a lo mejor una familia grande, poniéndote en un mexicano promedio, una familia de más de 3 individuos menores de edad, con tu pareja a lo mejor teniendo cargas de deudas económicas, de situaciones incompletas, de proyectos, de cosas, y de repente le quitas su única recreación, el alcohol. Exacto. Entonces, aquí no empieza si es bueno o malo. Yo veía cómo la gente está de mal humor, y yo veía que era real, y yo, siguiendo este prototipo de alguien promedio, tal vez o en México lo que vimos la situación, pues es muy válido, ¿no? Que se quieran echar una cerveza sábado, domingo, o viernes, o jueves, o el día que quieran, porque son jornadas súper largas, porque es una cultura muy desgastante, porque no se tiene la cultura de la misma, y porque aparte no lo puedes hacer libremente. Sí. Entonces, ahí ya entran unos conflictos de... También por eso ocupas legalizarla. ¿Por qué? Porque estás limitando a otro sector y detonando otro efecto en el mismo, porque genera una rabia el que tú lo limites a la libre personalización, porque para ese individuo es súper básico ese insumo, es decir, porque para ese individuo siempre va a haber una Tecate roja en su refri, y resulta que si no, pues hay problemas con la esposa, o con esto, o con lo otro. Son culturas, y no es que lo normalice, ¿no? Ahora con todo esto de la inclusión, pero sí se debe tener muy en claro que es culturalmente aceptable el que tú te molestes cuando no hay alcohol. Y eso en México es muy válido. Pues sí, ya están nosotros, ¿no? Ya. Exacto. Entonces, es un punto en que dices, pues bueno, ¿qué onda aquí? Sí es muy válido ponerme hasta las chanclas o enojarme por no tenerlo, pero no es válido en medio de una fiesta familiar sacar un porrito y prenderlo. Porque el mexicano se empeda, el mexicano no se marihuanea. Entonces, eso es mucho el holandés. Exacto, entonces eso es mucho más difícil, porque es mejor que acabes en el piso a que estés bien cool con un porrito en la fiesta, porque eso no está bien visto. Entonces es seleccionar la herramienta pertinente para cada quien. A ti te puede ser de herramienta un porrito, 2, a mí me puede ser de herramienta medio porrito, a alguien 10 porritos, y es muy válido. Pero ya que empiezo a obtener lo contrario a lo que busco, ahí es un problema, ¿no? O sea, todo lo contrario a super chill, que sería la otra opción. Es muy diverso. Sí, bastante. Ajá. Pues yo creo que ya para cerrar, bueno, me surge esta duda, o sea, por lo que tocaste de la pandemia, de que la gente se empezó... ¿Tú cómo la viviste siendo, pues, doctora de cannabis? O sea, porque muchos, al quitarte la recreación, pues empezaron, no sé, como con decir, encontrarse con sus demonios internos. Pero... ¿Tú cómo la viviste siendo, pues, no sé, o sea, ¿cómo pacientes, fue? Yo creo que se multiplicaron a la quinta potencia. Wow. 5 veces más de lo que tenía de pacientes por ansiedad, estrés, insomnio. Wow. Es lo principal que yo tuve. Yo tengo 1 año que me aumentaron mis pacientes de estrés, ansiedad, a un, no sé, solo esos 2 padecimientos en un 80% que aumentó. O sea, no puedo decir el doble, no, más del doble. Fácil. Y es algo que yo veo que se vive día a día y que en vez de tener un buen manejo, pues me limitan al paciente porque le dan fármacos que no logran desarrollar la esencia ni la libre personalización de mi paciente. Entonces ya es la decisión de su médico y eso pues no debe de hacerse, ¿no? Entonces yo la viví con una manera de que me enseñó
que no estamos listos para eso. No estamos listos, ¿sabes en qué? En invertirle a nuestra salud mental. Eso es lo que yo creo que votó. Sí, fíjate, tocas un tema bien importante. Ahorita, fíjate que se ha estado, bueno, poco a poco, cositas que he estado notando, a veces están noticias, que en Estados Unidos, por lo pronto, he visto que ya le están apostando más a la salud mental del trabajador. Ejemplo, Nike hace unas semanas, salió una noticia de que a sus empleados, por lo mismo, por salud mental, les dio una semana libre. Como vacaciones. Claro. Porque por lo mismo, por la salud mental del trabajador. Y digo, ok, eso está chido. Y también no sé si es en Estados Unidos o en Europa que quieren implementar ahora las semanas de 4 días. O sea, está muy chido que por fin se den cuenta que pues esto también importa, ¿no? Uno dice nada más el cuerpo, o sea, nomás lo que me duele interno o que pueda haber. Pero ya que nos estamos preocupando con la parte psicológica, claro, creo que es muy, muy importante. Y yo creo que si se busca hacer un primer mundo, pues se inicia por la población, no tanto por la infraestructura, del mismo, ¿no? Entonces, si no le inviertes tú a tu salud mental en ningún punto y crees que lo sabes todo, es un ejemplo muy burdo, ¿no? El de no necesito, el de no estoy loco, el de no ocupo, no esto. Llega el punto como que nadie se esperaba y que resulta que te encierran y un ejemplo cortito, ¿no? Un decir, convivir con tu familia. Aumentó el divorcio un 25% en COVID. Y dices tú, a ver, ¿cómo? Entonces no estaban juntos o... No, pues es que no. Como dices tú, se la pasan trabajando. Resulta que no convivían en pareja y ahora los dos trabajan desde casa. Se la pasan todo el día exactamente juntos y no conviven y llega el punto que sabes que no tolero a esta persona. Entonces tu salud mental ahí también se ve como mermada porque tenías un constructo diferente de tu pareja y cambia totalmente y empieza la ansiedad y empieza esto. Entonces cuando no le has invertido el tiempo necesario a ti y a tu persona, te va a botar con enfermedades y eso es súper, súper bien sabido. Y yo creo que el COVID nos enseñó eso a la mayoría de la población, al de poder darle el valor a tu salud mental, al igual que le das el valor de ir y comprarte el iPhone más nuevo, de arreglarte los dientes, de esto y de lo otro, cositas, de estética, de ser vanidoso, de lo que sea. Pero invertirle en tu salud mental es algo que nunca jamás nadie te va a regresar y que lo único que te va a regresar es tu mismo cerebro, con buena sanación, con buen ambiente cerebral o con una determinación muy diferente o en el no muy agradable caso, pues un bote, como dices tú, que te boten todos tus demonios porque estás limitado a hacer lo que siempre haces. Entonces, así como el grupo etario de más de 90 años que se tiene sesgadito o pacientes ya seniles, terminales, así como ese mismo grupo, el grupo de pacientes de psiquiatría, que sería la salud mental, pues es en los que menos nos fijamos y en los que menos le invertimos tiempo y que debemos de darle más tiempo, ¿no? Para aprender también de ellos. Sí. Porque dices tú, bueno, si yo aprendería a vivir con ansiedad, pues no es lo correcto, pero yo sabría cómo reaccionar, ser empático, puedo ayudar a mi compañero, puedo hacer esto, pero son cosas muy difíciles de manejar y yo creo que el COVID sí fue algo que vino a marcarnos en cuestión a concientizar qué necesitamos, el por qué y cómo hacerlo. Y es tiempo de hacerlo ahorita, no cuando quieras, porque no se va a acabar la cuarentena, ¿no? Y resulta que otra y es la nueva normalidad realmente. Entonces, si hubiéramos mejorado la salud mental, ahorita fuera pan comido, pero no hemos logrado transformar a toda la comunidad. Solo un 20% tal vez ha atendido. Entonces, imagínate todo el sesgo que hay por hacer y todo el trabajo que hay por hacer. Claro que sí, bastante, pero pues poco a poco, ¿no? Que ya se está dando a conocer esto y pues llegamos al final del podcast. No, te agradezco mucho que hayas venido, o sea, me impresiona que existan pues personas como tú, que del área médica, que pues hay un equilibrio como, para decirlo como entre lo espiritual con el paciente y la parte médica, o sea, es impresionante y pues... Qué bien que debido a vos pudimos tenerte aquí, que nos contaste un poco de tu experiencia y no sé, yo sigo impresionado, la verdad, impresionado. Sí, pues muchas gracias a ti, yo creo que me gustó mucho que sea diferente, me gusta siempre que haya una muy buena ambientación y que pueda yo aportar lo más que
me alcanza el tiempo. Y aparte, pues nunca alcanza, ¿no? Siempre es un tema súper extenso, hay muchas dudas, es nuevo para muchas personas. Pero entre más nos sigan escuchando, se llega a un objetivo, que es el de poder trascender en la población. Y es que tú tengas a un paciente más listo para despegar. Claro. Todos en algún punto nos va a llegar a ese punto. Entonces, no lo olviden, tienen que invertir en su salud mental para poder irnos y despegar de una mejor manera y dejar en tierra lo que es de tierra. Exacto. Y llevarnos lo que debemos de llevarnos, ¿no? Bueno, ¿y tus redes para la gente de Iguanas que te quiera seguir o me pueden seguir por Instagram, es @dra.canna, doctora.cana con doble N como cannabis, y tengo mi página de trabajo que es Fundación Loto Rojo AC en Facebook. Ahí pueden mandar para solicitar consulta, información sobre tratamientos, y también por Instagram pudiera hacer si se les facilita, pero ahí pueden obtener toda la información más médica y científica sobre todo lo que hemos logrado como fundación, y pues para poder ayudar a la comunidad de una manera diferente con la reeducación y la buena información de toda esta maravillosa terapia. Excelente. Y pues ya saben, las redes de Iguanas-podcast, las mías Manny Robles 98 WNY. Pues ahí nos vemos. Hasta luego. Chao.